El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. El apóstol San Pablo nos recuerda que es digna de confianza la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, como queramos llamarle. Que en realidad la Sagrada Escritura se convierte para nosotros en una norma de vida, en la que podemos fundar, asentar toda nuestra vida, fundamentar nuestras acciones y palabras. Por eso nos dice el apóstol San Pablo que toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios. Está inspirada por Dios. No es obra meramente humana. No es palabra solamente humana. Es palabra de Dios, porque está inspirada por Él, está querida por Él. Es una palabra pronunciada por Dios y por eso es digna de confianza. Por eso podemos nosotros atenernos a la palabra de Dios. La Sagrada Escritura nos enseña a tener acciones virtuosas. No acostumbrarnos únicamente a ir por el mundo, por nuestra vida, pues haciendo lo que se nos antoja, haciendo lo que nos da en gana, haciendo lo que los ambientes nos van sugiriendo, sino educarnos a través de la palabra de Dios. Dice San Pablo que la Sagrada Escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar en la virtud. Para todo esto nos sirve la palabra de Dios. Y por eso cada domingo que venimos a la misa y escuchamos la palabra de Dios, pues vale la pena hacer caso, poner atención a la palabra que escuchamos, para que esta palabra vaya modificando nuestra vida, vaya ayudándonos a nosotros a corregir lo que tengamos que corregir en nuestra vida. Pecamos cuando escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, o la despreciamos, la hacemos menos. O sea, alguien puede pensar, y es el pensamiento de muchos, que como la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, se escribió hace siglos, entonces ya no tiene nada que decirnos ahora, porque los tiempos de ahora son distintos.
Estamos en la modernidad. Ya la palabra de Dios es palabra antigua. Hay quienes así se expresan de ella. Y entonces, despreciando la palabra de Dios, se rigen por sí mismos. Cada persona se convierte en la regla, en la norma de su vida. Para nosotros no. Los que creemos en Dios, los que creemos en Cristo, creemos en su palabra. Buscamos ajustarnos continuamente a la palabra de Dios. Por eso hoy, queridos hermanos, quiero invitarles para que hagamos nuestra hoy, y cada vez que escuchemos la palabra de Dios, hagamos nuestra esa palabra. Busquemos conformar nuestra vida a esa palabra que hemos escuchado, porque está inspirada por Dios, porque es querida por Dios, porque es palabra pronunciada por Dios. Hoy el Evangelio es claro y Jesús habla en parábolas para dar una enseñanza importante. Y la finalidad de Jesús hoy en su enseñanza es que sus discípulos reconozcan la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Así lo escuchamos al principio de este Evangelio. Para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola, la parábola de este juez injusto. Y orar, queridos hermanos, orar siempre, dice Jesús. Hoy tenemos que descubrir entonces la necesidad de orar. ¿Por qué tenemos que orar? Porque la oración se convierte para nosotros en un diálogo continuo con Dios. La oración se convierte en una dependencia a Dios. Es darnos cuenta entonces que nuestra vida no depende de nosotros mismos. La vida no nos la hemos dado nosotros mismos. Dios nos ha concedido la vida por medio de nuestros padres. Por ellos hemos recibido el don de la vida. Y la vida, queridos hermanos, tiene que ser vivida, disfrutada. Y para hacerlo, pues nada más y nada menos que escuchar a aquel que es el autor de la vida, para no echarlo a perder. Así como en los aparatos electrónicos, quien hace aquel aparato sabe de qué está hecho, él sabe cómo funciona realmente y por eso siempre se pone un instructivo para saber usarlo, pero también para saber cuidarlo. Una ropa, en su etiqueta siempre viene la recomendación de quien la hace, de cómo tiene que ser lavada. Si se puede lavar a máquina o a mano, en la sombra o en el sol, si se puede usar secadora, etc. Entonces es reconocer que nuestra vida depende de Dios y Él conoce realmente nuestra vida, nosotros no. Y nosotros al no conocer nuestra vida podemos echarla a perder, podemos atrofiar la vida y por eso conviene estar en constante relación, diálogo con Dios para que Él nos vaya diciendo lo que tenemos que hacer, qué sí puedo hacer con mi vida y qué no puedo hacer. Por eso orar siempre, la necesidad de orar es para poder vivir mejor. Y oramos, queridos hermanos, nosotros muchas veces solamente en acontecimientos extraordinarios. Algunas veces, cuando nos está yendo mal, cuando las cosas no salieron como lo esperábamos, cuando fracasamos, cuando estamos tristes, pareciera que solamente en esos momentos es que hay que acercarnos a Dios y hay que orar y hay que hablar con Dios, ¿no? La oración, dice hoy Jesús, es siempre. Siempre hay que orar.
En todo momento de nuestra vida, bajo cualquier circunstancia que podamos nosotros experimentar en nuestra vida, en todo momento hay que orar. Siempre hay que estar en continuo diálogo con Dios para saber cómo responder en cada momento, en cada situación de la vida. ¿No lo sabemos? ¿No hemos vivido otra vida? Por lo tanto, no sabemos vivirla. Pero nos fiamos de aquel que es dueño de la vida, nos fiamos de aquel que nos la ha dado, porque Él sí la conoce. Él la ha vivido desde la eternidad, desde siempre. Por eso me fío de Dios. Continuo diálogo, por eso, para no atrofiar nuestra vida, para no hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos, no, para vivirla, disfrutarla. Nuestra falta de oración muchas veces manifiesta nuestra ausencia de Dios, y esto es un peligro. Somos un peligro para la humanidad cuando no oramos. Así como se nota quién hace oración, se nota quién no hace oración. Porque cuando no oramos, entonces la llevan de perder los demás. Porque seré intransigente, grosero, no tendré dominio de mí mismo y dejaré fluir todo lo que siento. Enojo, envidia, soberbia, egoísmo, etc. La oración nos lleva también entonces a buscar en todo momento configurarnos con Dios y hacer las obras de Dios. Quien no ora, cuidado. Tendríamos que cuidarnos de los que no oran. Porque quien no ora, pues no entra en comunión con Dios. Quien no ora no tiene a Dios, no lo tiene, y entonces hace de su vida, como lo decíamos, lo que Él quiera, y puede responder de una forma inadecuada a los acontecimientos y a las personas que le rodean. Por eso, cuidémonos de los que no oran. Hay que alejarnos de los demás cuando no oramos, para no dañarles, para no hacerles mal. ¿Cuánto daño provocamos y experimentamos por falta de oración? Porque no hay oración, solamente oramos cuando necesitamos algo, porque solamente oramos cuando estamos en problemas. Orar siempre es la invitación que hoy Jesús nos hace, orar siempre. Para que seamos buenos, para que tratemos bien a los demás, para que sepamos controlarnos, para que sepamos dominar nuestros impulsos, nuestros deseos, etc. Los males entonces que vive en nuestra sociedad, la humanidad entera, pues tiene su causa en esto, en la falta de oración, en la falta de relación con Dios. Porque no nos relacionamos lo suficiente con Dios, se nota, se está notando por medio de estas acciones malvadas que cometemos. Decía el padre José Fortea, exorcista español, decía él: si el demonio no existiera, bastaría el mismo hombre para acabar con esto. Bastaríamos nosotros, no necesitamos del demonio para destruirnos. Bastaríamos nosotros mismos.
para destruir, para acabar con todo esto. ¿Por qué? Porque nuestro alejamiento de Dios, nuestra falta de oración, nos lleva entonces a sacar lo peor de cada uno de nosotros. Nos lleva a destruirnos entre nosotros, a hacernos daño. La oración nos convierte entonces en hombres y mujeres sensibles, compasivos, misericordiosos como Dios. Que Dios es compasivo, es misericordioso con aquellos, con todos nosotros. Y a veces nosotros no tenemos compasión con los demás, no tenemos la capacidad mínima de comprensión hacia el otro, nos fastidian sus actitudes y no le comprendemos, no somos misericordiosos, no somos compasivos y entonces destruimos, ofendemos y dañamos. Vean entonces la necesidad de orar siempre. Y luego, dice Jesús, orar sin desfallecer. Muchos de nosotros somos inconstantes en las cosas que emprendemos. Emprendemos cosas con mucho entusiasmo, ilusión, esperanza, y luego se nos acaba todo eso y abandonamos lo que habíamos iniciado. Somos inconstantes. Y somos inconstantes en la oración. Nos damos por vencidos con facilidad porque no vemos respuestas prontas, respuestas claras o respuestas a nuestra medida, como nosotros las queremos. Y entonces abandonamos la oración porque creemos que Dios no nos escucha, porque creemos que a Dios se le olvidó lo que le dije, porque creemos que Dios no nos ama y entonces por eso no me concede lo que yo le estoy pidiendo. Y dejamos la oración, abandonamos nuestra relación con Dios. Pero entonces, ¿qué hacer para no desanimarnos en la oración? Por eso Jesús nos alienta a orar con firmeza, con esperanza. La pregunta con la que concluye el Evangelio: ¿creen ustedes que cuando venga el Hijo del Hombre, creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Es una llamada a vivir con esa esperanza firme en Cristo. ¿Y qué significa tener esperanza en Cristo? Tener la seguridad, tener la confianza de que Dios va a responder. No sé cuándo ni cómo, pero va a responder. Y entonces me mantengo en esa espera, en la oración. Y a veces hemos perdido la fe, hemos perdido la esperanza, y cuando Dios nos ha dado lo que le habíamos pedido, no logramos reconocerlo, porque ya perdimos la esperanza, porque ya perdimos la fe. Y cuando Dios ya nos dio lo que nosotros le estábamos pidiendo, perdemos de vista eso. Y vuelves el ciclo, ¿no? Renegamos. Pero si Dios ya te lo dio, tu inconstancia, tu falta de fe, tu desconfianza en Dios, te está llevando a no reconocer lo que Dios está haciendo en ti. No estás reconociendo lo que Dios te está dando, eso que tú le pediste en la oración. Pero como perdiste la fe, te diste por vencido, ya no oraste, tu fe está débil. Y no somos capaces de reconocer lo que Dios nos está dando. Ni nos damos cuenta. Y ahí Dios nos lo está poniendo. Por eso la oración mantiene viva nuestra fe, nuestra esperanza. El Papa Francisco dice que la oración es la medicina de la fe. La medicina de la fe, y un medicamento tiene que ser tomado con constancia. Por eso hay que tomar la oración para que fortalezca nuestra esperanza, fortalezca nuestra fe, nos haga confiar más en Dios,
podamos mantenernos siempre alerta, atentos a todo lo que el Señor nos está dando en todo momento de nuestra vida. Y finalmente, 3 sugerencias para que podamos orar siempre y sin desfallecer. Las primeras 2 vienen en la primera lectura, las sacamos de la primera lectura, y la tercera es un consejo que nos da el Papa Francisco. Primero, el libro del Éxodo, en la primera lectura que escuchamos, nos dice cómo Moisés prepara a Josué y le pide que aliste a unos hombres para que salgan a combatir a los amalecitas. Y entonces Josué reúne a los hombres, a un ejército, y salen a luchar contra los amalecitas, enemigos de Israel. Mientras tanto, Moisés elevará sus brazos a Dios y hará oración. Esto nos recuerda aquella expresión, aquella expresión que dice, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Hay quienes queremos dejarle todo a Dios. Que Dios lo resuelva todo, yo no me voy a meter. Que Dios lo haga todo por mí. ¿Queremos dejárselo todo a Él? Y entonces pensamos que solamente por orar, sin poner de mi parte, sin hacer lo que me toca, las cosas se van a solucionar. ¿Cómo enfrentan esta batalla el pueblo de Israel? Luchando y orando. Cada quien está haciendo lo que le corresponde. Es así también como nosotros debemos enfrentar las situaciones de nuestra vida, principalmente las adversidades. Hagamos lo que nos toca. El Señor nos ha dado la capacidad para resolver situaciones, para resolver problemas y conflictos, de los cuales muchas veces nosotros somos responsables. Hagamos lo que nos toca, busquemos nosotros mismos la solución en los medios que tenemos, pero oremos y dejemos que Dios haga también lo suyo. Pero ni se lo dejemos todo a Dios, ni nos creamos tan suficientes como para hacerlo todo nosotros. Las dos cosas. Este es lo primero, el primer consejo que podemos tomar cada uno de nosotros para mantenernos constantes en la vida de oración, para no desanimarnos. Hagamos lo que nos toca, dejemos que Dios haga también lo suyo. ¿Sí? Segundo, cuando Moisés estaba orando, dice el texto, pues que comenzó a cansarse y entonces lo hicieron sentar, luego le sostuvieron los brazos. Esto nos ayuda a entender que en la oración, en las situaciones de nuestra vida, hay que valernos también de la oración, de la intercesión de los demás. Permitamos que los demás también hagan oración por nosotros. Entre más oremos por una misma causa, pues hay más fuerza. Es buscar también la ayuda de los demás, ayudar a otros con la oración en sus batallas, en sus luchas, y permitir que otros nos ayuden en nuestras batallas, en nuestras luchas. Que la oración de los demás, por lo tanto, la ayuda de los demás por medio de la oración, nos sostenga para no cansarnos, para no darnos por vencidos. Pidamos a los demás, haz una oración por mí. Reza un Padre Nuestro por mí. El Papa Francisco tiene la costumbre siempre de pedir la oración de los demás. No se olviden, dice el Papa casi siempre, no se olviden de rezar por mí. Pidiendo la ayuda de los demás para seguir con sus manos hacia arriba, trabajando, necesitamos de los demás. Y tercero, dice el Papa Francisco, mantengámonos sin desfallecer en la oración por medio
de estas oraciones antiguas, pero muy efectivas, dice él, las jaculatorias, que ya muchos no sabemos jaculatorias. Tal vez nuestros papás, nuestros abuelitos se saben muchas jaculatorias. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, etcétera, ¿no? Que son pequeñas frases, pequeñas oraciones que nos mantienen constantemente pensando en Dios, en relación con Dios, y las podemos repetir a lo largo del día, en el trabajo, yendo de camino, en la escuela, haciendo el quehacer. Pequeñas jaculatorias, pequeñas oraciones que elevamos a Dios y que nos mantienen en relación continua con Él. Pues que el Señor, queridos hermanos, nos conceda la gracia de orar siempre y sin desfallecer. De pie. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Digamos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén.